de que este es el tema del que más saca preguntas el doctor, ¿ya? Así que presten atención. Vamos a empezar con la glándula hipófisis. Ustedes ya saben qué es la hipófisis, ya llevaron histología, son unos cracks, así que esto yo lo voy a pasar, ¿ya? Solo les voy a hacer recuerdo que la hipófisis está controlada por, o sea, la función de la hipófisis está regulada por el hipotálamo. Entonces van mucho de la mano, ¿no? Vamos a empezar a hablar de una patología que es, digamos, la más representativa o la más importante de la glándula hipófisis, o también llamada pituitaria, que es el hiperpituitarismo. ¿Okay? La causa más frecuente es un adenoma hipoficiario, ¿no? Que es una patología de origen neoplásico, es un cáncer. ¿Ya? Adenoma, ¿por qué? Porque se presenta en una glándula. Puede ser funcional o no funcional. ¿Okay? Se compone de células poligonales dispuestas en sábana o cordones. Eso solo, digamos, anatomía como tal. Ahora, la clínica de este hiperpituitarismo es cefalea, ¿ya? Hay compresión del quiasma óptico, lo que puede producir alteraciones de la vista. Hay amenorrea. Amenorrea quiere decir la ausencia del ciclo menstrual, de lo que se dice el periodo, ¿no? Galactorrea, que es secreción anómala, o sea, en una persona que no está embarazada, una mujer que no está embarazada, en una mujer que no tuvo un embarazo previo, se presenta la secreción de leche. Y, se produce compresión, pues, de varias estructuras que están cercanas a esta glándula, ¿no? Podemos clasificarlo en los microadenomas y en los macroadenomas. Los microadenomas presentan sintomatología puramente endocrina, o sea que todo está relacionado con la secreción de hormonas y con los efectos de estas hormonas en el cuerpo. Y los macroadenomas son los que están relacionados con la compresión de estructuras como el quiasma óptico. También por eso se produce la cefalea, por aumento de la presión intracraneal, y eso sería. Otro tumor de la hipófisis sería el prolactinoma, ¿no? Es un tumor que se origina en las células que producen prolactina. Esto causa que se secrete una gran cantidad de una hormona llamada prolactina, y también al mismo tiempo se reducen algunas hormonas sexuales. El aumento de la secreción de prolactina causa hiperprolactinemia, o sea, aumento o exceso de prolactina en la sangre. Todo esto tiene como resultado los signos y síntomas que son la galactorrea, ya les dije que es, la amenorrea, que es la ausencia del ciclo menstrual, la pérdida de la libido, o sea, del apetito sexual, y en algunos casos, si es muy, muy excesiva la secreción, se puede producir esterilidad, ¿no? Otro tipo de adenomas o neoplasias serían los productores de hormona de crecimiento. Es el segundo tipo más frecuente de neoplasias de la glándula hipófisis, y está relacionada con el gigantismo y la acromegalia. Gigantismo es una patología en la que la persona crece en desmedida, o sea, crece demasiado. Y la acromegalia está muy relacionada con el gigantismo, pero no necesariamente se va a presentar en personas con gigantismo siempre. Acromegalia quiere decir aumento del tamaño, o sea, aumento excesivo del tamaño de las extremidades, principalmente de las extremidades superiores de la mano y de los dedos. Otra neoplasia que tenemos de esta glándula serían los adenomas productores de adrenocorticotropina. Y esto causa lo que se llama el síndrome de Cushing, que es un síndrome
que se produce por el aumento de la secreción de hormonas del estrés, que serían el cortisol, la cortisona, y aunque ustedes no lo crean, la aldosterona también, que es una hormona relacionada con el sodio, más que con, con los efectos del cortisol, pero sí también puede causar esta patología. Y esto se debe al aumento de la ACTH, ¿no? De la hormona adenocorticotrópica. Luego tenemos los carcinomas hipofisarios, que son tumores ya malignos, que metastatizan, que son muy agresivos, que son raros, ¿no? Pero principalmente su característica principal es que tienen metástasis. Lo que pueden ver aquí en esta imagen son las estrías que aparecen en el síndrome de Cushing. Son muy, muy características. Este es el siguiente año en semiología. Si, pues si se normalizan las cosas, lo van a ver muy bien esto. El hipopituitarismo es todo lo contrario al hiperpituitarismo. Es la deficiencia o la insuficiencia de la hipófisis anterior, ¿ya? Y compromete la secreción de hormonas hipofisiales. Esto puede estar causado ya sea por enfermedades o por trastornos de la misma hipófisis, o como les dije que el hipotálamo controla la función de la hipófisis, pues del hipotálamo. Ocurre cuando se pierde más del 75% del tejido de la glándula. Y puede estar causado por alteraciones congénitas, o sea, puede ser tanto genética como exposición a sustancias tóxicas en la madre, ¿no? O puede ser también por tumores que invadan la silla turca, ¿no? Que invadan el espacio donde se encuentra la glándula y destruyan el parénquima. También por trauma, por algún trauma relacionado con un objeto que se introduzca hacia adentro, por algún golpe, por isquemia, por varias causas, ¿no? Relacionadas con el trauma. Y por una cirugía mal hecha o por radiación asociada a exposición, digamos, de la madre a los rayos X para una radiografía o del mismo niño. Disminuyen todas las hormonas de la hipófisis anterior. La hormona del crecimiento, la hormona leutein, le, perdón, luteinizante, la hormona estimuladora de las gónadas, la TSH, la ACTH, la prolactina, la hormona antidiurética. Eh, este hipopituitarismo se representa principalmente por enanismo, ¿ya? Lo más principal es el enanismo. Además de eso, podemos tener distintas manifestaciones clínicas dependiendo de las hormonas, si es que se disminuyen las hormonas de manera individual, dependiendo de la hormona puede haber ciertos síntomas y signos. Por ejemplo, la disminución de la FSH y de la LH causa falta de líbido. Ya les dije que la falta de líbido es la disminución del apetito sexual, ¿no? O sea, del deseo de tener relaciones sexuales. Trastornos en la gametogénesis, esto se puede representar por esterilidad, además de eso, alteraciones de la menstruación como amenorrea o dismenorrea. La dismenorrea es el dolor excesivo en la menstruación. Puede haber atrofia de ovarios y testículos. Esto se puede ver bien cuando se hace un examen con ecografía. En los testículos se puede ver a simple vista, ¿no? Pérdida de los caracteres sexuales, o sea, puede ser que en un niño no se formen, o en un adolescente no se formen los vellos púbicos, no crezca la barba,
en una persona adulta puede ser que se pierdan, o sea, que así de manera, digamos, vulgar, que se caigan los vellos los vellos pubianos, ¿no? Los vellos púbicos. En el caso de la TSH puede haber lo que se llama hipotiroidismo secundario, ¿ya? Que es un tema que vamos a ver más después. La disminución de la hormona del crecimiento en el niño puede causar enanismo hipofisiario. Y en el adulto no es tan evidente, pero puede causar aumento de la grasa visceral, atrofia muscular, falta de fuerza, que sería adinamia, y la formación de arrugas. La disminución de la ACTH puede causar hipocortisolismo secundario, o sea, la disminución del cortisol. Esto puede producir astenia, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, hipotensión. Todos estos síntomas comprenden lo que se llama la enfermedad de Addis, ¿ya? Que es básicamente hipocortisolismo, o sea, la disminución del cortisol en el cuerpo. Ahora, hay varios síndromes de la hipófisis posterior, o sea, varias enfermedades que afectan a la hipófisis posterior. Sabemos que esta hipófisis posterior secreta la oxitocina y la hormona antidiurética. Principalmente, la que más se ve afectada es la hormona antidiurética, que puede causar dos patologías si se ve afectada. La diabetes insípida, que es la deficiencia de ADH, y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que es el exceso de ADH. Ahora, yo les decía que la hormona antidiurética es la más importante de las dos, porque la oxitocina no produce ninguna alteración clínica, o sea, su falta no causa un efecto tan grave como sería la de la hormona antidiurética, aunque sí puede estar relacionada con depresión y con síndromes maníacos posparto, o sea, luego del parto, la ausencia de oxitocina y también dificultades en el parto, porque si ustedes estudiaron bien esta parte, saben que la oxitocina es una hormona que está encargada de ayudar en el parto, ¿no? Ahora, el síndrome de secreción inapropiada de ADH produce una reabsorción excesiva de agua en el riñón, lo que causaría un aumento de la bulimia y tiene muchas complicaciones, digamos. Puede haber hipernatremia, que es el aumento del sodio en el cuerpo, hiponatremia, ¿no? Por dilución. Hiponatremia, la disminución del sodio, puede causar insuficiencia cardíaca por el aumento de la presión sanguínea, puede causar insuficiencia renal y muchas patologías que ustedes van a ver ya cuando avance en medicina interna. El déficit de ADH está asociado a traumatismos craneales, tumores que puedan invadir la sección de la hipófisis posterior, o puede ser inflamaciones en los alrededores de la hipófisis. Ahora, la glándula tiroides. Tenemos dos patologías principales tiroideas, que serían el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. ¿Sí? El hipotiroidismo es una hipoactividad, o sea que la glándula no va a producir la cantidad adecuada de hormonas tiroideas, y esto va a causar que se ralenticen las funciones vitales del organismo. O sea, ustedes saben, creo que ya, me imagino que ya avanzaron esto en fisiología, que la tiroides está encargada de la tasa metabólica basal, ¿no? De controlar la tasa metabólica basal. Y cuando hay una ausencia de hormonas tiroideas, pues el gasto, la producción y el gasto de energía disminuye. Entonces, esto va a causar que todo el cuerpo se ralentice, se vuelva lento, se vuelva cansado. Es frecuente en personas adultas y hay una forma de hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo mixedematoso, que se presenta con mixedema.
El mixedema es un edema que se presenta en tejidos blandos. Es un edema duro que no desaparece con, eh, con la compresión y con fármacos. Tenemos dos tipos o una clasificación de dos tipos de hipotiroidismo. Tenemos la primaria y la secundaria. El hipotiroidismo primario es un trastorno de la propia glándula tiroides, o sea, que afecta directamente a la tiroides. Y sus causas son la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis, así, la tiroiditis simple, el cáncer de tiroides y la exposición a radiación y fármacos. Por otro lado, el hipotiroidismo secundario se produce cuando la hipófisis deja de producir CPH, perdón, TS. Bueno, como les decía, el hipotiroidismo secundario aparece cuando la hipófisis deja de secretar la hormona tirotrópica estimulante, ¿no? Y este hipotiroidismo se representa o se ve en la clínica como un síndrome que tiene estos síntomas, ¿no? Expresiones faciales apagadas, voz ronca y el habla lenta, ojos y cara hinchada, ¿no? Piel seca en lenguaje médico, por si acaso se dice cero. eh, bueno, no los voy a complicar con eso. Ya. Piel seca y áspera. Y separación de los ojos. El tratamiento es el consumo constante, ¿no? O sea, la administración constante de una hormona T4 sintética, que se llama levotiroxina. Ahora vamos a hablar de las tiroiditis. Tenemos tres tipos principales, que son la tiroiditis supurativa, la tiroiditis subaguda y la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis supurativa se produce, eh, se produce una infección que, que se transmite hacia la tiroides a través de la ingestión de bacterias que llegan a las glándulas salivales y ahí, como saben, bueno, quizás no vieron esto en embriología, pero las glándulas salivales están conectadas por su relación embriológica una con otra, entonces por eso llegan las bacterias hacia la tiroides. Luego tenemos la tiroiditis subaguda, que es por una infección viral. Hay muchas infecciones virales que pueden producirla. Y la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis producida por anticuerpos, ¿no? Es autoinmune. Ahora, la más importante de estas sería la tiroiditis de Hashimoto, porque es la más complicada. Es una tiroiditis, tiene un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas, o sea, es autoinmune. Hay dos tipos, ¿no? La tiroiditis con aumento del tamaño de la glándula. Cuando la glándula aumenta de tamaño, a esto se le llama bocio. ¿Ya? Esto lo van a ver en semiología. Les voy adelantando para simplificar las cosas. Entonces, la primera sería la tiroiditis con bocio y la segunda sería una tiroiditis con atrofia, fibrosis, o sea, todo lo contrario, ¿no? El hipertiroidismo ocurre en uno de cada 100 personas, o sea, es muy frecuente en comparación con otros, ¿no? Y hay un aumento de todas las funciones metabólicas y del ritmo cardíaco, respiratorio, del gasto energético, o sea, es el aumento de todas las funciones de las glándulas tiroideas, perdón. ¿Okay? Y se da cuando hay un aumento de estas hormonas. Las principales causas son la enfermedad de Graves, que es igual, es una enfermedad autoinmunitaria en la que los anticuerpos producidos contra los receptores de
de las hormonas T3 y T4 se unen a estos receptores y los activan. Entonces, perdón, no, es un anticuerpo que se une al receptor de TSH, ¿no? De las hormonas tiroideas. TSH y causa que la hormona, perdón, que la glándula tiroides produzca un exceso de hormonas tiroideas. Ahora, la tiroiditis que ya vimos igualmente puede causar hipertiroidismo y al mismo tiempo también puede causar hipotiroidismo. O sea, en algunas personas hiper, en otras personas hipo. Puede haber también por el crecimiento de nódulos, que son lesiones preneoplásicas, o sea, son benignas en la glándula tiroides. Y hay algunos medicamentos que pueden producir como efecto adverso hipertiroidismo. Los síntomas principales y de los que se va a quejar más el paciente es el exceso de la sudoración y la sensación de calor. O sea, es una intolerancia al calor. La persona no puede estar en lugares cálidos. Una pérdida de peso que puede ser excesiva y el aumento de la frecuencia cardíaca que el paciente lo va a reportar como palpitaciones. Va a decir que su corazón late mucho o que siente como su corazón late en su pecho. Son algunos ejemplos. El tratamiento en algunos casos es la cirugía, la extirpación de parte de la glándula o la glándula entera, y en otros la medicación, como por ejemplo en la enfermedad de Graves, ahí puede ser la medicación antiinflamatoria que permita disminuir la autoinmunidad. Ahora, como les decía, la enfermedad de Graves se da por la producción de anticuerpos, ¿ya? Pero tiene algunas características importantes que la diferencian de los demás hipertiroidismos. Hay un signo que se llama exoftalmia, que básicamente se resume como ojos que sobresalen del rostro, ¿ya? Además de eso, los ojos pueden estar rojos porque a la persona le cuesta parpadear o le cuesta cerrar completamente el párpado, entonces el ojo se va a encontrar expuesto a la radiación solar, al polvo, y eso va a causar que se enrojezca. Puede haber sequedad ocular, que se llama xeroftalmia, y en ocasiones puede haber visión borrosa o visión doble debido a la protrusión de los ojos. Igualmente hay varios signos como son el aumento del ritmo cardíaco, de la frecuencia respiratoria, la pérdida de peso, de la sudoración, esas también se encuentran presentes. Aquí tenemos una diferencia entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y van a ver que son completamente lo contrario. Por ejemplo, en el hipotiroidismo es mucho cansancio, letargia, o sea, lentitud, ¿no? Incapacidad de pensar con rapidez, falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, entre algunos signos que son más corporales, digamos. Tenemos la ronquera, la frecuencia cardíaca lenta, contracciones débiles, mientras también puede haber aumento de peso o aumento de índice de masa corporal o el porcentaje graso. Del hipertiroidismo puede haber eh, lo contrario, ¿no? Dificultad para dormir, pero también por eso hay insomnio, solo que no es por la misma causa que en el hipotiroidismo. Puede haber fatiga, porque hay un consumo muy rápido de nutrientes, aumento de la frecuencia cardíaca, temblor de las manos, puede haber bocio, ¿no? Lo que les decía, pérdida de cabello, protrusión ocular, que es la exoftalmia o exoftalmos. Aquí tenemos algunas otras causas de hipertiroidismo, como sería el adenoma tiroideo, que es cáncer, ¿no?
En el hipotiroidismo puede ser eh, por una atrofia de la glándula, o también puede haber bocio en el hipotiroidismo porque en algunas personas que tienen deficiencia de yodo, el yodo es muy importante para la síntesis de hormonas tiroideas. De estas personas con deficiencia de yodo, la glándula en compensación se hipertrofia, pero aún así existe hipotiroidismo, o sea, hay un bocio con hipotiroidismo. Pero el bocio es más característico o más representativo del hipertiroidismo. Ahora, la amiloidosis y la hemocromatosis. La amiloidosis no es una afección tanto endocrina, pero sí es metabólica y se presenta en la tiroides, ¿no? El depósito de unas proteínas que están mal plegadas, que la fisiopatología es muy compleja, así que no les voy a complicar con eso, pero tienen que acordarse de que la amiloidosis se produce por el depósito de proteínas, que son proteínas de desecho, que comúnmente deberían ser plegadas y eliminadas a través de la sangre, pero en estas condiciones no se plegan, no se, no disminuyen de tamaño y se van, digamos, pegando a las células y a la matriz extracelular de la tiroides. Y esto va a producir, pues, muerte celular, necrosis, pero también va a producir atrofia, ¿no? Atrofia por muerte celular. Y en compensación, la tiroides va a empezar a hipertrofiarse y va a producir lo que se llama el bocio amiloide. La hemocromatosis se da por el exceso de hierro en la sangre, que puede haber el hierro de la sangre se puede depositar en la glándula tiroides. Entonces la glándula va a aumentar de peso por la cantidad de hierro y va a tomar una coloración marrón. Ahora voy a hablar de las patologías de la glándula paratiroides. Tenemos el hiperparatiroidismo, que así en resumen, la hormona paratiroidea regula el calcio y el fosfato en la sangre. La función de la hormona paratiroidea es aumentar estos dos electrolitos en la sangre. Ahora, si hay un hiperparatiroidismo primario, hay un aumento de la glándula, o sea, el aumento del tamaño de las glándulas, de una o de todas. Puede ser causada por un adenoma, un cáncer o una neoplasia benigna, y, o sea, un crecimiento no canceroso de una glándula o de más. O puede haber hiperplasia de una o más glándulas, o puede ser directamente un cáncer, ¿no? El hiperparatiroidismo secundario puede estar causado por deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D o insuficiencia renal crónica. El primario está causado por una alteración que es directamente de la glándula, pero el secundario es debido a otras alteraciones, deficiencias o, o otras patologías. Ahora, la deficiencia grave de calcio o sea, fácil de comprender, ¿no? Si no hay calcio en la sangre, esto es un estímulo para la secreción de hormona paratiroidea y por lo tanto, como se secreta demasiada hormona paratiroidea, la glándula se va a hipertrofiar. Igual, la vitamina D ayuda a la absorción de calcio, entonces igual, el mismo mecanismo. La insuficiencia renal crónica también, y está muy de la mano con la vitamina D, porque la vitamina D se transforma, se convierte en su forma activa en el riñón. Entonces, si hay una insuficiencia renal, no se va a poder convertir y no va a poder realizar sus funciones de absorción de calcio. Aquí tenemos más o menos la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Vemos que la vitamina D no se va a poder transformar en su forma activa, no va a poder causar la absorción de calcio, lo que va a aumentar la secreción de PTH y la hipertrofia de las glándulas. Ahora, la clínica de este hiperparatiroidismo es la hipocalcemia,
con PTH elevado. O sea, puede haber, cuando realicen los estudios bioquímicos van a observar hipocalcemia, pero aumento excesivo de la PTH, ¿no? Del aparato hormona. Puede haber otras causas como la absorción crónica, la mala absorción, perdón, crónica, el déficit de vitamina D, hipercalciuria, que es un trastorno congénito, o algunos fármacos que pueden evitar varios de estos pasos. Los síntomas principales son osteoporosis, debilidad de los huesos, ¿no? La formación de cálculos renales por la excreción excesiva de calcio, el aumento de la orina porque la excreción de calcio va de la mano con la del sodio y el sodio con la del agua, eh, dolor abdominal, astenia, depresión o falta de memoria, esos ya son relacionados con la hipocalcemia, ¿no? Dolor en los huesos y articulaciones, y náuseas, vómitos y pérdidas de apetito. Aquí pueden ver algunas otras causas que pueden ser terciarias y cuaternarias, pero para no complicarlas no las voy a mencionar. El hipoparatiroidismo es disminución de la PTH, ¿no? Disminución del tamaño de las glándulas y de la secreción de PTH. Tenemos 4 tipos principales. Primero, el postquirúrgico idiopático es uno en el que no se conoce la causa, congénito y pseudoparatiroidismo. Los signos y síntomas del hipoparatiroidismo son las alteraciones neuromusculares. Puede haber lo que se llama los calambres o espasmos musculares, puede haber parestesias y calambres en los labios, en los dedos de las manos, en los pies principalmente. Puede haber tetania, o sea, contracción generalizada de todos los músculos del cuerpo, y en esta podemos ver los signos de Chvostek y de Trousseau, ¿ya? Tenemos las convulsiones en los niños principalmente se producen. Puede haber también alteraciones mentales con todos esos síntomas, ¿no? Irritabilidad, depresión, neurosis, cosas. Alteraciones del sistema nervioso central, como pérdida de la memoria y movimientos involuntarios en las extremidades, como dijimos que también hay espasmos musculares. También hay alteraciones cardíacas y de todas estas que ven ustedes, la más importante es la prolongación del intervalo QT. Esto lo van a ver muy bien el siguiente año en semiología y tienen que saber también que el aumento del intervalo QT es un gran riesgo para una arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular en Torsades de Pointes. Y esta arritmia es la que más causa paros cardíacos en la población. Otras alteraciones del hipoparatiroidismo sería la piel seca, uñas quebradizas, cabello áspero, igualmente quebradizo, y la alopecia, o sea, la formación de parches de calvicie, ¿no? En niños puede haber un esmalte defectuoso, que el esmalte es una capa de los dientes que es muy importante para la protección contra bacterias y la que le otorga la dureza a los dientes. Puede haber falta de desarrollo dental, retraso en la erupción de los dientes, o puede haber raquitismo. Raquitismo es la debilidad en los huesos en los niños, o sea, la baja densidad ósea en los niños. La osteomalacia es lo mismo, pero en adultos, y las deformidades óseas que se pueden presentar en los niños. El hipoparatiroidismo postquirúrgico se produce después de una cirugía de tiroides. Se produce en la cirugía de tiroides porque las glándulas paratiroides se encuentran unidas a la tiroides, muy cerca de ellas, y son difíciles de visualizar. Entonces, cuando se extirpa la glándula tiroides, puede ser que por accidente o por poca experiencia del cirujano se extirpen también las paratiroides y se produzca el hipoparatiroidismo. En el idiopático se produce por una destrucción autoinmune de las glándulas, aunque realmente no se conoce bien la causa. En la congénita
es por ausencia, ¿no? Por falta de desarrollo de las glándulas paratiroides y principalmente se presenta con convulsiones en el neonato, ¿no? En el niño. Bueno, ahora las glándulas suprarrenales. Ustedes ya saben la función, ya vieron histología, me imagino que en fisiología ya lo vieron, así que directo a las patologías. Tenemos enfermedades de la corteza suprarrenal, que se pueden dividir en dos, hiperfunción y hipofunción. Las de hiperfunción pueden ser el síndrome de Cushing, sería el aumento de la cantidad de hormonas del estrés, como el cortisol, la cortisona, el hiperaldosteronismo, que es el aumento de la aldosterona, que regula la reabsorción de sodio y agua en el riñón, y los síndromes androgenitales, que sería por el aumento de la secreción de hormonas sexuales o de andrógenos, ¿no? Eh, en la hipofunción tenemos la insuficiencia córtico-suprarrenal, que está representada principalmente por el síndrome de Addison. El síndrome de Cushing se debe al exceso de corticoides o al aumento de los glucocorticoides. Puede ser de origen exógeno por administración de fármacos o glucocorticoides exógenos y de endógenos, ¿no? Que sería tanto dependientes de la ACTH, o sea, por un aumento de la producción de ACTH, como en el adenoma hipofisiario y en el síndrome de corticotropina ectópica. Ese sería, por ejemplo, en una neoplasia que no tiene nada que ver con la hipófisis, pero que por mutaciones empieza a producir ACTH. ¿Okay? Luego, independientes de ACTH serían el adenoma suprarrenal y el carcinoma suprarrenal. Adenoma es benigno, carcinoma es maligno. Aquí pueden ver algunos de los síntomas y signos de este síndrome de Cushing, principalmente esas estrías rojas que ven ahí, que son muy características, que salen incluso en personas delgadas, pero en el síndrome de Cushing hay una gran tendencia al aumento de peso. La cara de las personas se describe como una cara en luna, con forma de luna, o sea, redonda. Son personas que tienen un gran acúmulo de grasa y que tienen varios problemas con el estrés, tienen insomnio, tienen irritabilidad, alguno de esos síntomas. Además de eso, puede haber eh, grandes cantidades de equimosis, que serían los que se llaman comúnmente moretes o moretones, ¿no? La cara de luna, la jiba de búfalo, que sería el acúmulo de grasa en la espalda, alopecia, o sea, calvicie, la presencia de acné, hirsutismo, que sería el aumento del crecimiento del vello corporal, que es más evidente en las mujeres. La ginecomastia, que es el desarrollo de las glándulas mamarias en hombres. Puede haber atrofia cutánea, estrías rojo vinosas, o sea, color rojo, el color rojo vino, fragilidad ósea por osteoporosis, se puede haber también atrofia muscular. Y tenemos algunos otros buenos signos, en este caso de una mujer. El diagnóstico se realiza, bueno, esto ustedes no tienen que saber todavía el diagnóstico, pero principalmente es laboratorial. Se, se toman muestras de saliva, orina, de sangre, en la se buscan, ¿no? Las concentraciones de ACTH, de cortisol, y en el caso de que sea por fármacos, hay que completamente suspender estos fármacos como la dexametasona o, perdón, los fármacos corticoides, ¿no? El tratamiento también se hace con dexametasona, aunque parezca contraintuitivo, ¿no?
porque esta dexametasona llega a suprimir la secreción de ACTH o de cortisol en algunos casos. Aquí tenemos el adenoma suprarrenal y el carcinoma suprarrenal. Como pueden ver, el adenoma es un crecimiento limitado, ¿no?, de la glándula, pero el carcinoma ya es más agresivo y se ve más extendido, con metástasis ya localizadas. Ahora, el aldosteronismo primario, perdón, ya. El aldosteronismo primario es el aumento de la secreción de aldosterona por una causa completamente dependiente de la glándula suprarrenal. Se debe a la secreción excesiva del mineralocorticoide llamado aldosterona. La causa es hiperplasia adrenal o suprarrenal bilateral, lo que se llama como síndrome de Cohn, ¿ya? Esto está causado por un adenoma cortical, el síndrome de Cohn. Y se produce aldosterona, aunque incluso los niveles de renina o de angiotensina estén bajos. La complicación principal del hiperaldosteronismo primario es la hipopotasemia. En el caso del secundario, los niveles de aldosterona aumentan debido a que hay un aumento en la secreción de renina o la presencia de angiotensina. Ahora, los síndromes androgenitales se presentan por exceso de andrógeno, ¿no? Son más evidentes en las mujeres. Puede estar causado por neoplasias córticos suprarrenales o por hiperplasia suprarrenal congénita. Estas hormonas, los andrógenos, tienen efectos que, que producen la manifestación de los caracteres sexuales secundarios de los hombres, o sea, masculinos, como puede ser masculinización de la voz, o sea, una voz más grave, puede ser el crecimiento de vello facial en las mujeres, de barba, el aumento del crecimiento de vello púbico, de vellos en los brazos, en los pies, pero también puede haber pérdida de sal e hipotensión porque hay un exceso en la secreción de varias otras hormonas también, como pueden ser la aldosterona y el cortisol, ¿no? Como dijimos, su principal causa es la hiperplasia bilateral, ¿no?, de la corteza suprarrenal, en el caso de que sea congénita, o en la neoplasia puede ser de un solo lado, pero igualmente hay una gran secreción de andrógenos. Bueno, ahora la insuficiencia córtico suprarrenal puede ser causada dos, eh, por dos grupos de patologías. Puede ser por una enfermedad suprarrenal primaria que se llama hiposuprarrenalismo o hipoadrenalismo. La insuficiencia córtico suprarrenal primaria aguda se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, mientras que la primaria crónica se llama enfermedad de Addis. La diferencia entre aguda y crónica es que la aguda se produce de repente. De repente, por ejemplo, en un infarto de glándula suprarrenal es rápido, los síntomas y signos igual son rápidos y no hay tiempo para que se pueda compensar, mientras que en la crónica hay gran tiempo para que se pueda compensar y se toman medidas para digamos, enlentecer el desarrollo de la enfermedad. El hiposuprarrenalismo secundario puede estar causado por trastornos de la hipófisis o del hipotálamo, como ya mencionaba. Aquí tenemos el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que se debe al infarto de la glándula suprarrenal.
La enfermedad de Addison es una destrucción progresiva de la corteza suprarrenal y las manifestaciones clínicas tardan en aparecer, ¿no? Hasta que por lo menos el 90% de la glándula se ha destruido. Ahora, la médula suprarrenal. La principal, la principal función de esta médula suprarrenal es la secreción de adrenalina y noradrenalina. Y las principales patologías de la médula son de origen canceroso, neoplásico o tumoral. Tenemos los feocromocitomas y los neuroblastomas. Los feocromocitomas son tumores que pueden ser malignos, en los que hay un crecimiento de la médula suprarrenal y un aumento de la secreción de adrenalina. Y los neuroblastomas son de origen embriológico y comúnmente no son tan graves como el feocromocitoma. Por si acaso, algunos signos, síntomas del feocromocitoma es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, cualquier tipo de signo que pueda estar causado por el aumento de la adrenalina, ¿no? El aumento de la frecuencia respiratoria, etc. Ahora, patologías endocrinas del páncreas. Bueno, las funciones del páncreas, ustedes ya la conocen. Vamos a empezar a hablar de la diabetes mellitus. Es la enfermedad crónica más frecuente e importante del páncreas endocrino. O sea, ustedes ya lo conocen, incluso antes de estudiar medicina, me imagino que ustedes ya sabían qué era la diabetes. Se debe a una lesión en las células que secretan insulina. Tenemos tres tipos principales: la de tipo 1, la de tipo 2 y la gestacional. Bueno, entonces, la diabetes mellitus de tipo 1 es de origen congénito. Ya puede ser por ausencia de los islotes de Langerhans, puede ser por ausencia de células, de las células productoras de insulina, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con el síndrome metabólico del que ya hablamos antes, que se debe a el aumento de la inflamación dentro de todo el cuerpo, es una inflamación sistémica a causa del aumento de la grasa corporal. Esto causa resistencia a la insulina, y aunque puede haber una gran cantidad de insulina, esta no va a poder activar sus receptores de manera correcta debido a la inflamación. Y la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se presenta por resistencia a la insulina, pero en personas embarazadas y es transitoria, o sea que cuando la persona da a luz y pasa el periodo de recuperación de las funciones normales del cuerpo de la mujer, se produce el cese de la enfermedad, ¿no? O sea, termina la enfermedad y se vuelve a la normalidad. Por si acaso, en algunos casos no se vuelve. Esto es algo un poco debatido. En algunos casos se ha registrado que hay mujeres que continúan toda su vida con diabetes después de la diabetes gestacional. Ahora, los tumores de las células de los islotes pancreáticos, tenemos el insulinoma, que es un tumor que produce insulina en exceso, puede causar una hipoglicemia grave, ¿no? Por la función de la insulina, y presenta síntomas de precoma, o sea, pérdida de la conciencia, confusión, disminución del grado de la conciencia y trastornos de la conducta. La triada de Whipple. Esta es la triada de la diabetes, que son síntomas de hipoglucemia durante el ayuno, o sea, cansancio, irritabilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, todo lo que pueden ver ahí en esos muñequitos. Luego, la glucosa sérica menor a 50 miligramos por decilitro y alivio de los síntomas de la hipoglucemia mediante administración de glucosa exógena.
Perdón, esta es la triada de Whipple del insulinoma, ¿ya? Insulinoma, no de la diabetes. Ahora, el glucagonoma es un tumor que produce un exceso de glucagón. Puede desarrollar diabetes secundaria, ¿ya? Que aquí dicen inexplicada porque es difícil llegar al diagnóstico de diabetes debido a glucagonoma. Y anemia y exantema cutáneo, o sea, anemia y, y lesiones de la piel, ¿no? Que tienen forma de exantema. Otros tumores serían el gastrinoma, el somatostatinoma, el tumor secretor de polipéptido pancreático. Luego ya mencionamos el insulinoma y el glucagonoma. Ahora la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña glándula que se encuentra en, eh, en, en- en las cercanías del sistema límbico y también llamada glándula epífisis. Son muy, muy raras, o sea, yo creo que ustedes no van a llegar a ver ni yo, ¿no? Vamos a llegar a ver un tumor de la glándula pineal porque una patología que es muy, muy específica, muy de especialidad, ¿no? Además de eso, puede haber también tumores o crecimientos anormales del timo, que es que al mismo tiempo, además de ser una glándula, es un tejido linfoide primario en el que se producen las células linfoides, ¿no? Y, y pues su hiperplasia o su crecimiento puede producir eh, linfomas, puede producir leucemia o puede producir este, secreción exagerada de citocinas e inflamación sistémica. Los tumores de la glándula pineal pueden producir insomnio porque la glándula pineal es una glándula muy importante que produce melatonina, que es la hormona que regula el ciclo circadiano, o sea, el ciclo del sueño y de la vigilia, ¿no? Eso principalmente sería en estas glándulas que son muy poco conocidas y muy poco estudiadas, digamos.